Y bien, amados, Dios me les continúe bendiciendo a todos. Y siempre bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga también los que van a ver esta grabación, y esperamos que los sermones de la palabra del Señor sean de bendición también para la vida de los oyentes. Y en esta preciosa tarde, amados, quiero que analicemos algunos versículos de la Escritura allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Aleluya. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Y se va a pasar al versículo 46 al 52. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Amén, amados. Leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado y buen Dios, Padre eterno, damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, en la cual, Señor, nos apegamos a esa gran misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, queremos aprender más de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos dé el entendimiento que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, amado, por favor? Y según los versículos, amados, leídos, quisiera que analizáramos, cuando pudiéramos ahí, amados, anotar algunos temas, pero quisiera que nos enfocáramos en el tema: suelta la capa. Diga conmigo: suelta la capa. Aleluya. Dígale ahí a su vecino: suelta la capa. ¿Y por qué ese tema? Porque vamos a analizar, amados, que a veces andamos capa que nos detienen para llegar a Jesús. Pero Jericó, una ciudad de comercio, una ciudad donde los mercaderes gritaban sus ofertas,
peregrinos buscaban refugio en esa ciudad, porque era una ciudad o un lugar de hervidero de vida, pero como en toda ciudad existente, amados, siempre vemos que existe la miseria, la pobreza, aunque era una ciudad de viveros, o sea, la gente llegaba a refugiarse, a negociar, aunque se movía el dinero, se movía, amados, todo tipo de negocio, comerciantes llegaban, mercaderes gritaban sus ofertas, pero siempre, vuelvo a reiterar, como en toda ciudad, siempre hay miseria y hay necesidades en familias o en personas individuales. Esta ciudad, amados, en donde existía un hombre, cuyo nombre resonaría a través de los tiempos, a pesar de su opulencia, su crecimiento de esta ciudad, ahí estaba un hombre. Y este hombre era Bartimeo, el hijo de Timeo, como le dice la escritura. Pero Bartimeo no era un hombre, amados, de riqueza ni de poder. Usted lo puede ver, era un hombre ciego y un hombre que estaba a la esperanza del vecindario o los mercaderes que entraban a la ciudad. Entonces no era un hombre de riqueza ni de poder, no poseía tierras ni ganado, no tenía nada, no comandaba ejércitos ni aconsejaba a reyes. Su reino era la oscuridad, su trono el duro suelo junto al camino, y su cetro un manto raído que apenas lo protegía del frío o del sol. Pero Bartimeo, amados, le digo que no era cualquier hombre, porque era un hombre ciego, un mendigo más en una tierra, amados, plagada de necesidades. Encontrar a alguien de esa categoría, amados, no solo porque se mueve las finanzas, pero también hay barrios, hay lugares donde hay necesidades. Gente como Bartimeo, que quizás no están ciegos de la vista literalmente, físicamente, pero están necesitados, amados, de que se les abra los ojos espirituales. Y Bartimeo, cada amanecer, cuando las piedras brillaban con los rayos del sol, se arrastraba a su lugar habitual junto a la puerta de la ciudad de Jericó. Ya sea que él se arrastraba o los mismos familiares lo llevaban ahí a mendigar. Hablábamos la otra vez también que a veces hay familias que no pueden, amados, sostener a sus seres queridos porque son de bajos recursos. Y puede ser que la misma necesidad de la familia ponen a los parientes a que mejor dependan de la sociedad, dependan, amados, de la nobleza de otras familias. Pero allí, con la espalda apoyada contra el muro de la ciudad de Jericó, muro que una vez desafió, amados, a Josué en la conquista. ¿Se recuerda? Ahí estaba este hombre recostado en esas paredes, en el camino. Ahí Bartimeo, amados, extendía su mano callosa, esperando la caridad de las personas o mercaderes que entraban a la ciudad.
invisible, mientras sus oídos se agudizaban más, se abrían. No miraba, pero sus oídos se abrían cada día más. Y cuando una persona carece, amados, de libertad de uno de sus sentidos, los otros se abren. En este caso, no miraba, pero sus oídos se abrían más para escuchar. Y captan cada sonido, cada pisada y cada suspiro de la ciudad que nunca llegaría a ver. Pero sus oídos podían escuchar, amados, lo que pasaba en la ciudad, pero nunca, amados, creía que iba a poder ver cómo era la ciudad de nuevo, porque este no nació ciego, vio cómo era la ciudad antes, pero ahora está ciego, no podía ver. Pero él no era un hombre común. En su pecho ardía una llama, una fe inquebrantable que lo mantenía vivo en medio de su miseria. Había fe en él. A pesar de su condición, él tenía confianza en algo que un día sucedería en su vida. Había escuchado historias, rumores por peregrinos y viajeros de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ellos decían que este Jesús hacía milagros. Estos viajeros, estos peregrinos, y como sus oídos estaban abiertos, él escuchaba el murmullo, escuchaba lo que estos peregrinos hablaban de un tal Jesús que encontraban en el camino, que lo encontraban donde ellos iban a negociar. Ellos decían que este Jesús hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que incluso devolvía la vista a los ciegos. Pero para muchos eran solo cuentos de el camino, pero para Bartimeo estas historias eran como un faro de esperanza en su mundo de tinieblas, donde día tras día buscaba su alimento mendigando. Para él no era solo murmullo, para él no solo era una historia que contaban los mercaderes o los viajeros de este Jesús. Porque él día tras día afinaba el oído esperando escuchar noticias de este Jesús. Bartimeo, amados, preguntaba a todo aquel que se detenía para darle una moneda o para darle un trozo de pan. Le preguntaba: ¿has oído hablar del Nazareno? O quizás preguntaba: ¿es cierto que sana a los ciegos? Porque él escuchaba lo que hablaban, pero quería saber si era real, si era cierto o eran solo historias. Algunos quizás hasta se reían de él, otros quizás lo ignoraban, pero Bartimeo no se desanimaba. Él tenía esperanza que un día algo sucedería en su vida. Amén, amados. Porque su fe era más fuerte que cualquier burla, más profunda que cualquiera o que cualquier duda pudiera llegar a su vida. Su fe era más fuerte que eso. Pero los años pasaron, su barba creció, en el transcurso del tiempo los años le pegaron, pero el espíritu de él no decayó. Cada mañana amanecía con las mismas preguntas en sus labios. ¿Será que hoy será el día especial que el Nazareno puede entrar a Jericó? Todos los días tenía esperanza
lo que él escuchaba en la ciudad, de que un día entraría el Nazareno a esta ciudad de Jericó. Aleluya. Pero de repente, en el transcurso del día o de los años, un día como cualquiera o como cualquier otro día, el destino decidió que era hora de responder a las plegarias de Bartimeo o a las preguntas de Bartimeo. La ciudad despertó con un bullicio inusual ese día, que vibraba con una energía diferente a los demás días. Bartimeo en su oscuridad podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al escuchar el murmullo, al escuchar la bulla, amados, de el pueblo, la ciudad, porque mucha gente dice que seguía a Jesús cuando iba a pasar a Jericó. La gente quizá gritaba: ahí viene el Nazareno. Las voces vibraban de alegría diciendo: viene Jesús Nazareno. La noticia se expandió y Bartimeo empezó a preguntar quién era el que entraba a Jericó. Venía, amados, el Cristo de la gloria, de aquel que había escuchado de los mercaderes, de aquella, amados, pláticas que hacían en la ciudad o cuando pasaba donde él estaba en el camino sentado mendigando. Él preguntaba si era cierto de lo que hablaban, si conocían a este Nazareno. Y en esta escritura, amados, hay 5 consideraciones que podemos destacar. Una es la condición de Bartimeo. La segunda, la exclamación de Bartimeo. La tercera, la fe de Bartimeo puesta a prueba. La cuarta consideración, Bartimeo es llamado por Cristo. La quinta consideración es: Bartimeo es sanado por Cristo. Entonces, amados, como les dije, podía ser que el destino diría: es tiempo que este hombre se le haga real lo que pregunta. Pero no es tanto el destino, sino que son planes y propósitos de Dios. Cuando Dios quiere glorificarse, lo puede hacer, amado, en cualquier lugar, con cualquier persona. Amén, amados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jericó, amados, significa lugar de fragancia. También fue conocida como la ciudad de las palmeras. Jericó estaba ubicada, quiero darle algunos datos así rápido. Jericó estaba ubicada a unas 15 millas al noreste de Jerusalén y a unas 5 millas al oeste del Jordán. O sea, estaba en una ubicación, amados, muy conocida. Pero llama la atención saber que Marcos y Lucas mencionan solo a un ciego y Mateo menciona a 2 ciegos. Cuando vemos Lucas capítulo 18, verso 35 al 43, pero solo analicemos el verso 35 para corroborar. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Eso lo dice Lucas. Ahora oiga lo que dice Mateo. Mateo capítulo 20, verso 29 al 34, pero veamos verso 1 y 2. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Aquí dice al salir, en el otro dice al entrar. Y 2 ciegos
ciegos, ahí está mencionando dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Jesús, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que dice Mateo, dos ciegos. Ahora Marcos, donde leímos, amados, se acomoda lo que Lucas también dice. Ahí en verso 46 de Marcos 10, donde leímos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas, Marcos hablan de un solo ciego. Mateo habla que eran dos. Pero no hay duda de que eran dos ciegos, como lo menciona Mateo. Recordemos que Marcos, Lucas, ellos recuperaron escritos de Mateo. Marcos y Lucas mencionan a un ciego porque este era sin duda el que más se destacaba en sus gritos, aunque ambos quizás fueron sanados, pero uno era el que gritaba más. Es lo que dice Mateo 20:30: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces lo que podemos analizar aquí es que esto nos muestra de que hay muchos ciegos que necesitan de Jesús, pero no todos persisten clamando. Pudiera haber sido los dos, pero el otro quizás cayó cuando, o cerró la boca de pensar lo que la gente, los discípulos decían que se callasen. Pero uno resalta, el cual lo habla Marcos y Lucas, que era Bartimeo, el hijo de Timeo. Por eso es que él está ahí plasmado, amado, y se sigue hablando de él. Porque en la vida, cuando hay necesidades, entre más es la necesidad, más fuerte es la búsqueda hacia el Señor Jesús. Y cuando más fuerte es la búsqueda hacia nuestro Señor Jesús, más grandes son los milagros que suceden. Pero la condición de Bartimeo, amados, era una condición caótica, porque no solo era ciego, sino que también era mendigo. ¿Quién, amado, apostaría por alguien así? Nadie. Nadie apostaría o daría algo por él. Pero el Señor, amado, claro lo dice la Escritura, que Él vino por el necesitado, por el enfermo, no por el sano. Aunque nadie apueste por el necesitado en esta tierra, son los que más el Señor busca para sanarlos, para salvarlos y restaurarlos. Amén, amados. Aleluya. Verso 46 ahí dice: estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces no solo era ciego, sino también un mendigo. Y también analicemos que, amados, quienes están incapacitados para ganarse la vida son los más dignos de atención y cuidado por parte de sus parientes y sociedad. Así es como los sistemas de cada país ven las cosas, que al necesitado hay que ayudarlo, lo mismo que dice la Escritura. Pero aquí, en este caso de Bartimeo, fue muy diferente, porque posiblemente sus propios parientes lo sentaban en la calle a mendigar en el lugar donde lo encontró Jesús, para que, amados, ahí él proveyera por medio de los que le daban, proveyera su alimento. Pero es indudable que la venida de Cristo, amados, a la tierra fue a causa de la condición caída del hombre. Es indudable. No podemos dudar de que Cristo vino por la necesidad que el hombre tenía.
Desde que el hombre cayó, pecó, se apartó de Dios, Dios se preocupó, buscó otro medio para poder restaurarlo. Entonces, el venir Cristo a la tierra es por la condición en la que nos encontrábamos. Tal vez no enfermos físicamente, pero estábamos ciegos espiritualmente. Cuando vemos, amado, que también es indudable que Cristo tiene dos naturalezas. Hay una naturaleza divina y hay una naturaleza humana. Como humano, amados, usted ve sus relaciones entre la sociedad, entre la humanidad, pero como divino, amado, usted ve las cosas sobrenaturales que Él hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo, porque es el Hijo del Dios Altísimo que tiene el poder para hacerlo. Para, amados, comprender mejor esas dos naturalezas, se encuentra una palabra griega que se pronuncia de esta manera, hipostasis, que quiere decir 100% divino y 100% humano. O sea, refiriéndose a la naturaleza de Cristo. Y de esa manera es como Cristo se acerca al hombre, o se acercó al ser humano. Amén, amados. Amén. Cuando vemos en Juan capítulo 1, verso 14, ahí nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solo ahí, sino que también Filipenses capítulo 2, versos 6 y verso 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se acercó a nosotros. Entonces, no podemos, amados, dudar quién es Jesús. Porque en realidad, amados, Él descendió del trono al Calvario, del Calvario a la tumba, de la tumba, amados, descendió, ascendió a su trono. Eso no se puede dudar, porque lo encontramos en la Escritura. Entonces Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para liberar, Él tiene el poder, amados, para hacer grandes milagros. Solo está de que nosotros, amados, creamos en Él y que nuestra fe esté puesta en Él, que Él puede realizar lo que nosotros se nos hace imposible. Allá en Lucas capítulo 4, verso 18, habla de Jesús de esta manera y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y ¿qué más? Y vista a los ciegos, como Bartimeo, y poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. ¿Y cuántos oprimidos del diablo hay hoy en día? Y la gente no quiere reconocer que el maligno, amados, los mantiene muy alejados de Dios, sabiendo de que Cristo, amados, se despojó de todo para habitar en medio de nosotros. Pero veamos, bueno, ya veo un poco la condición de Bartimeo. Ahora veamos la exclamación de Bartimeo. Y ahí, amado, en esa exclamación hay un contraste entre la gente y Bartimeo, porque para la gente Jesús era Jesús Nazareno, pero para Bartimeo Jesús era hijo de David. Amén, amado. La gente lo conocía como Jesús Nazareno, pero Bartimeo creía
como Jesús, hijo de David. Amén, amén. Y usted sabe que todos los judíos saben la historia, mayormente en el tiempo sabían la historia de dónde iba a provenir, amados, el Salvador. Para la gente así era Jesús Nazareno, pero para Bartimeo era Jesús, hijo de David. Es lo que dice Lucas capítulo 18, versos 36-37. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. La gente le dijo Jesús Nazareno, no le dijeron es Jesús el hijo de David. Amén, amado. Y ya en Marcos capítulo 10 verso 47, ahí él declara: Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hijo de David era un reconocimiento del carácter mesiánico de Cristo. Por eso Bartimeo sabía esto, que era un reconocimiento del carácter mesiánico de Cristo. Isaías declara ese carácter mesiánico de Cristo. ¿Y quién no conocía, amado, la escritura de Isaías en ese tiempo? Sabían de dónde vendría el Salvador. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, ahí está, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ya cuando vemos Isaías capítulo 11 verso 1 y 2, dice: saldrá un varón del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bartimeo sabía esto. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes, y su habitación será gloriosa. Pero la versión lenguaje actual de este versículo dice de esta manera: cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David. Y Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David. Amén, amado. No es de que era hijo de David, pero lo que les dije, ellos sabían de dónde iba a venir. Amén, amado. Entonces Bartimeo acude a Jesús por la miseria en la cual estaba viviendo. Y cuando vemos ahí de que el objeto de los gritos, amados, lo lleva a esa ocasión de la misericordia de Dios, a gritar por la misericordia de Dios. Amén, amados. Y para él esta era la gran oportunidad de su vida. Lo que le dije al principio, él había escuchado que andaba en otras regiones el Nazareno. Aleluya. Entonces para él esta era la gran oportunidad de su vida. Y él no la iba a dejar pasar. No iba a dejar escapar esa oportunidad. Verso 47 le dice: ten misericordia de mí. O sea, en otras palabras sería: apiádate de mí. La misericordia
tenemos que apegarnos, hermano. David exclamó de esta manera cuando oró en el Salmo 51, verso 1. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén, amados. En Lucas capítulo 17, verso 13, encontramos la exclamación de 10 leprosos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En Mateo capítulo 17, verso 15, encontramos a un padre de familia rogándole a Cristo por su hijo que era lunático. Y él dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Muchas veces cae en el fuego y en el agua. Pero, ¿qué es lo que nos enfatiza ahí? La misericordia de Dios. Ellos buscaban la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. Amén, amados. Cuando nos apegamos a la misericordia de Dios, amados, las cosas pueden ser reales. Aleluya. Porque las grandes necesidades originan grandes oraciones. Las grandes oraciones originan grandes milagros. Espero que usted lo crea, hermano, porque así es. Amén. Y pues no vaya a salir preguntando qué dijeron, ¿verdad? Agarre su Biblia y leamos juntos, por favor. Tal vez usted sabe esta historia, pero usted tiene que estar seguro de lo que le están diciendo. Amén, amados. Veamos la tercera consideración: la fe de Bartimeo puesta a prueba. Esa fe fue puesta a prueba. Porque muchas veces quizás nuestra fe es puesta a prueba como la fe de Bartimeo. Verso 48, donde estamos en Marcos capítulo 10. Vea lo que decían de él. Y muchos le reprendían para que callase. Aleluya. Para Bartimeo la reprensión de la gente no lo detuvo. Pero él, dice ahí mismo en el verso 48, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En lugar de callarse, el otro, como lo dice Mateo, a lo mejor se calló, ya no habló, ya no gritó, porque la gente o los discípulos decían: cállate. Amén, amados. Aleluya. Pero Bartimeo resalta, y hoy generaciones tras generaciones hablan de él, predicadores tras predicadores hablan de él, porque quedó para la historia por su fe, su constancia, aunque su fe fue puesta a prueba. Hoy nuestra fe puede pasar, amado, ser sometida a prueba. A veces no aguantamos, retrocedemos, nos callamos. En lugar de seguir buscando de Dios, buscamos otros medios. En lugar de ir por el camino correcto, buscamos atajos, buscamos callejones para ver cómo llegamos a la otra esquina. No, hay que caminar de frente por el camino correcto, el camino angosto, amados, y continuar en fe, buscando al Señor Jesucristo, porque ahí, amados, al final está la luz que brilla, la cual nos ilumina para llegar a la meta final. Aleluya. Aunque la fe nuestra esté puesta o sometida a fuego, a prueba, mantengámonos firmes. Que hay cosas que no son permanentes, que son pasajeras. Pero a veces uno se desespera y dice: Señor, ¿cuándo durará este proceso? Señor, ¿será que voy a vivir condicionado por el resto de mi vida? Porque cuando hay un problema físico, uno lo primero que piensa es: ¿será que toda mi vida voy a vivir condicionado para vivir? Porque hay condiciones. No levantes esto, no comas esto, no bebas esto. O sea, ya una persona vive condicionado. Bartimeo quizás, amados,
En su mente pasaba a darse por vencido, pero cuando escuchó las historias del Nazareno, su fe se activó. Siguió esperando que un día aparecería Jesús por ahí, por Jericó, amados. Aleluya. Ahí estábamos nosotros ciegos, por allá perdidos. Pero Cristo pasó por ahí, hermanos. Ahora nos ha alumbrado. Ahora miramos con los ojos espirituales. Vemos las cosas buenas y las cosas malas. Y de ahí decidimos qué nos conviene. Aleluya. Pero él clamaba más, a pesar que decían que se callase. La fe de la mujer que tenía 12 años. ¿Se recuerda? Que padecía de flujo de sangre. Esa mujer, su fe fue puesta a prueba. Por eso, mujeres, no se desanimen. Las cosas que nos pasan no son eternas, son pasajeras, porque tenemos al Cristo de la gloria, al Cristo que nos puede sanar, el Cristo que nos puede liberar, el Cristo que puede hacer un milagro poderoso en nuestras vidas. Que nuestra fe no desfallezca. La fe de esta mujer tenía, amados, 12 años de flujo. Allá lo encontramos en Marcos capítulo 5, verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, ella también escuchó del Nazareno. Amén, amados. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La gente, amados, tocaba, tenía contacto con Jesús. Pero cuando había un contacto de necesidad, Jesús podía distinguir, amados, ese contacto. Porque Él le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Ellos le dicen: Señor, pero mira, la multitud te aprieta, te oprime, te toca. Y preguntas: ¿quién me ha tocado? No, es que virtud salió de mí. Jesús sintió que alguien andaba necesitado ahí entre la multitud. Amén, amados. Aleluya. La fe de esta mujer fue puesta a prueba porque había mucha gente. ¿Cómo ella llegaba de frente? Porque para una mujer tener flujo de sangre en ese tiempo era una mujer inmunda, que, amados, no podía estar en medio de la sociedad. Pero ella dijo: con tan solo toque el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Aleluya. Que nuestra fe, amados, se levante. Amén, amados. Cuando vemos en Marcos capítulo 2, verso 4, ahí vemos la fe de un paralítico y los 4 que lo llevaban ante Jesús. Esta fe fue puesta a prueba. Les pongo estos ejemplos porque la fe de Bartimeo fue puesta a prueba. Le dijeron: cállate, no molestes al maestro, no grites. Entre más le decían que se callase, más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, amados. Pero hay gente que está en grandes aprietos, en grandes necesidades, pero ni siquiera clama a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La fe de este paralítico y los 4 que lo llevaban fue puesta a prueba. Marcos capítulo 2, verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, la inventaron. Pero ellos querían que Jesús hiciera un milagro. Amén, amados. Y así tienen que haber esos 4 en las iglesias, hermano, que traigan a Jesús los necesitados. Amén. Amén. Que no pasemos ahí por el camino y lo veamos golpeado. No esperemos que, amados, otros hagan ese trabajo, que lo haga la iglesia, nosotros. Aleluya. Entonces es evidente notar
que toda persona enferma física o psicológicamente busca a un médico o a un psiquiatra para mejorar su condición, cual sea. Toda persona enferma de igual manera debe buscar a Jesucristo para que le sane de la enfermedad del pecado que le tiene enfermo espiritual y físicamente. Veamos la cuarta consideración. Bartimeo llamado por Cristo. Aleluya. Los gritos de Bartimeo eran tan fuertes y constantes. En lugar de callarse, más gritaba, amados. Jesús al oírlo hizo lo que muchos no esperaban. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Nadie esperaba que Jesús reaccionara de esa manera. Usted sabe que siempre hay gente así en las iglesias. Iglesias donde no aplauden, no un gloria a Dios, aleluya. Llega el diácono, la diaconisa, ¿se puede callar usted? Ni siquiera le dicen por favor. Mire, aquí no se permite aplaudir, ¿verdad? En lugar de llevarlos a Jesús, le someten su fe a prueba. Amén. Pero aquí usted tiene la libertad para darle la gloria al Señor, poder alabarlo, amado, como usted quiera. Buscarlo con esa libertad. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Bartimeo al instante se levantó donde causaba lástima. Verso 49, ¿qué le dijeron? Ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Eso es como que alguien que esté, amados, en una crisis ya terminal y le digan, salió una pastillita que esa te va a devolver la vida. Amados, qué alivio para esta persona. Lo mismo para Bartimeo. Saber que Jesús se detiene y le dice que lo lleven. Y los que gritaban, cállate vos, ¿verdad? Si hubieran sido chapines, no molestes al Señor, a ellos mismos los mandó. Tráiganlo. Aleluya. Amén, amado. Aleluya. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Ten confianza, levántate, te llama. Entonces la orden de Jesús cambió la actitud de la gente hacia Bartimeo. Aleluya. Los que primero lo callaban ahora lo animan. Le dicen, ten confianza, levántate. Así es Cristo, amado. Cambia los sentimientos de las personas. Por más indiferentes que éstas sean, Él las cambia. Cuando el Señor nos invita a llegarnos a Él, nos confirma en nuestra esperanza de que obtendremos lo que hemos venido a pedirle o buscar, como lo hizo con Bartimeo. Él aprovechó, Bartimeo aprovechó el llamado que Jesús le hizo. Verso 50. Él entonces, el tema, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aleluya. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tres acciones decisivas se reflejan en la actitud de Bartimeo. Tres decisiones que él tomó. Primero, arrojó su capa. Amén. Y la capa representa el orgullo del hombre. La capa representa el ego del hombre. La capa representa la autosuficiencia del hombre. La capa representa la riqueza del hombre. ¿Por qué? Porque con todo esto el hombre se envuelve.
Cristo los llama para que boten ese orgullo, boten ese ego, boten esa autosuficiencia y no se apoyen en sus riquezas. Tienen que botar esa capa con que se cubren, porque así está el hombre, el ser humano, el orgullo, con eso se cubren, el ego, con eso se cubren, con la riqueza, la autosuficiencia, con eso se cubren. Bartimeo soltó la capa, tiró la capa. En segundo lugar, en primero dijimos arrojó la capa, en segundo lugar se levantó. ¿Qué sucedió ahí? Ahí usó el dominio propio. Y es lo que a muchos nos falta, el dominio propio. Si, amados, echáramos a andar ese espíritu de dominio propio y no el de cobardía, las iglesias estuvieran llenas. Pero solo les viene una prueba, una tentación, una oferta del diablo, una oferta del mundo y cambian al Señor. Mira, hoy domingo prefieren ir a trabajar. Por unos pesos cambian al Señor, para que usted vea. Amén, amados. Amén. Que no pueden usar, amados, ese dominio propio. Cuando echamos a andar, le dije, ese espíritu de dominio propio. Amados, atravesamos barreras, murallas con Cristo, porque nada lo va a detener para buscarle. La tercera acción que hizo Bartimeo es de que vino a Jesús. Entonces arrojó la capa, se levantó y en tercer lugar vino a Jesús. Porque esa gran necesidad lo hizo llegar a Jesús. Hay tanta gente necesitada, pero no quieren llegar a Jesús. Tanta gente. Amén, amados. ¿Por qué esperar, amados, de que el Señor nos traiga con mano fuerte y no con lazos de amor? Aleluya. La capa era tan importante para un ciego en esa época. ¿Por qué? Porque ella le cubría del sol, de la lluvia, como le cubre al hombre el ego, el orgullo, la autosuficiencia y las riquezas. Al hombre le cubre todo eso y dice, yo no necesito de Dios. Amén. A Bartimeo su capa lo cubría del sol, del sereno, la lluvia. Era una protección. Y así es el hombre. Se cubre con el ego, el orgullo, la autosuficiencia y las riquezas. Y no quieren soltar todo eso con el cual están cubiertos, protegidos. Y dicen, yo lo tengo todo por el sudor de mi frente. ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le da la sanidad? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién lo trajo a este mundo? ¿De quién es todo? ¿No es de Dios? Entonces, ¿por qué decir con el sudor de mi frente? Si de lo que llega a nuestras manos ya es del Señor. Amén, así es. Así lo dijo, ¿verdad? Lo dice la Escritura. De lo que te damos, eso es tuyo. Ya es tuyo. O sea, Él nos empresta. Amén, amados. Pero como somos, amados, gente que nos cuesta soltar la capa, andan bien protegidos. Amén. Y otros que se hacen, dijo alguien, conchudos, que la concha, amados, aunque se le prendan otras conchas, ya no le hacen roncha. Porque no quieren soltar esa capa. Bartimeo la soltó, se levantó y fue a Jesús. Amén, amado. Amén. Por lo menos, amado, Bartimeo pasó unos 30 años con esa capa, la cual hacía oler mal. Pasaron unos 30 años cubierto, amado, con un trapo que hiede. Aleluya. Así hiede el ser humano con su ego, el orgullo, la vanagloria, sus riquezas. Hiede por dentro.
porque no quiere soltar con lo que se cubre y venir a Jesús sin nada. Porque eso le estorba al hombre. El ego, el orgullo, la autosuficiencia, el dinero, le estorba para llegar a Jesús. Bartimeo tuvo que soltar la capa. Así que dígale a su vecino: suelta la capa, mi hermano, si andas todavía con ella. Aleluya. Entonces Bartimeo echó fuera a decir lo que podía serle un impedimento para llegarse al Señor. Le estorbaba para llegar a Jesús. La tiró. Mire. Se la quitó y la aventó. La soltó. Se sintió más liviano. Amén, amados. Y es lo que el hombre, el ser humano, no quiere hacer. Aleluya. La actitud de Bartimeo fue muy diferente a la actitud del joven rico. Se recuerda ahí mismo en ese capítulo. Antes, versos 17 al 22, pero el verso 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones o bienes. ¿Ve la diferencia entre el necesitado y el rico? Este rico, este joven rico quería entrar en el reino. ¿Cómo poder hacerlo? Jesús le tiene que explicar esto y esto. Pues está bien, todo lo sabes. Amén. Pero cuando le dice: mira, pues lo que tienes, véndelo. Vente. Le dolió. Mejor se fue, porque no quieren soltar esa capa de la riqueza. Entonces la capa era tan importante para el ciego Bartimeo como también las fincas y las casas para el joven rico. La capa era importante para Bartimeo. Lo cubría del sereno, dijimos, del sol, de la lluvia. Lo mismo para este joven rico. La riqueza, las casas, los ranchos, el ganado, era todo para él. La capa era todo para Bartimeo, pero él la soltó. Amén, amados. Hay gente que confunde su chequera con la Biblia y creen que por las riquezas van a ser salvos. No, mi amado. Busquemos a Jesús, caminemos con Él y nos llevará por buen camino. Entonces Bartimeo no dudó en ningún momento en abandonar la capa con tal de llegar más a prisa a los pies de Jesús. O sea, era un estorbo para él la capa cuando Jesús le dice: tráiganlo, díganle que venga. Aleluya. Verso 50, donde leímos: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. También quizás nosotros hemos de despojarnos del manto de nuestra autosuficiencia. Hay un versículo, Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, dice, nosotros, diga nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, soltemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la capa para Bartimeo era un estorbo para llegar más a prisa a Jesús. Amado, el pecado, las cosas que nos protegen en este mundo pueden ser, amados, un peso que tenemos que quitarnos para caminar más ligero donde está Jesús. Amén, amados. Entonces la capa puede tener muchos significados para el hombre. A Bartimeo la capa le cubría, le dije, del sol, de la lluvia, del sereno, y a otros les servía para cubrirse la cabeza o para cubrirse la cara para no ser reconocido. Esta capa puede ser hoy día con la que se cubre la gente del adulterio, de la fornicación, de el chisme. Si no quiere decir amén, digan que sea ouch. Esa capa puede ser con la que el hombre se cubre del robo, de la hipocresía, de los vicios. Con esa capa
puede ser que se cubren cuando van a consultar a lugares indebidos. Aquí no hay, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a un lugar de santería alguna vez? No siendo cristiano, pues. Usted sabe cómo son estas cosas. Pero ya en el Evangelio, déjeme decírselo así, conozco gente en mi país que siendo evangélicos buscaban a los brujos, a los adivinos. Los buscaban. Estaban en la iglesia, pero como el Señor no le respondía a sus necesidades, entonces acudían a los brujos. Entonces, amados, con esa capa puede ser que el ser humano se cubre cuando va a consultar a lugares indebidos. Con esa capa va para que no lo reconozcan. Entonces, con esa capa puede, amado, cubrirse para obtener lo que su carne desea, según para que no lo descubran. Con esa capa con la cual se envuelven, pretenden, amados, la gente o los creyentes que no están bien con Dios, pretenden engañar al Señor. Pero al Señor no le puede engañar. Él sabe todo, conoce todo. Primero Samuel, quiero poner unos ejemplos para que vea que si hay alguna capa en nosotros, quítesela por favor, porque puede ser que no estamos, amados, al 100% como Dios quiere que estemos. Quítesela, porque eso le está estorbando para que camine bien con el Señor. Amén, amados. Espero que ninguno de los de aquí, amados, siendo ya cristiano, haya visitado a un brujo. Primero Samuel capítulo 28 versos 7 al 8. Vemos que Saúl se disfrazó para no ser reconocido por aquella mujer adivina. Se disfrazó, se puso una capa, se puso un traje, una ropa diferente para no ser detectado quién era. Y se recuerda que él mandó a matar a todos los adivinos y adivinas, brujas, quien fuera. Pero esta sobrevivió, se escondió y sobrevivió. Pero leamos en la escritura, versos 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Se recuerda? Dios ya lo había desechado. Ni por Urim, ni por Tumim, ni por ninguna otra ceremonia Dios le hablaba. Dios se alejó de él por no hacer caso, por desobediente. Entonces, él, al no escuchar ya a Dios, no tiene más que buscar, amados, alguien que tenga un espíritu de adivinación. No vaya a ir con los gitanos, ¿verdad? Que le lea el futuro. El futuro está aquí, mire, de su vida, amado. Aquí encuentra el futuro de su vida, en la palabra bendita de Dios. Aleluya. Verso, bueno, tanto como Dios nos conoce, déjenme decirle esto, el diablo también nos conoce. Amén, amado. Aunque nos cubramos con esa capa que llevamos puesta,
Dios nos descubre y el diablo también. Amén, aleluya. Aleluya. Verso 13. Ahí dice: la mujer adivina, al conocer a Saúl, lo reconoció y le dijo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben a la tierra. Pues ya, amado, había muerto el profeta Samuel, y él quería que esta bruja trajera a la vida a Samuel, para que Samuel le hablara que Dios quería decirle a él. Y hay gente que así busca a muchos. Hay personas creyentes que en lugar de ayunar, orar, buscar a Dios, van con otras personas que tienen quizás el don de profecía, y van y le dicen: quiero que me profetice. Lo van a engañar. Lo van a engañar. Y le van a decir: el Señor dice que me dé las llaves del carro. Lo van a engañar. Hay gente que hace así, hermanos, que busca para que le hablen, porque se sienten de que ya Dios no le habla. ¿Le ha pasado que han pasado días, semanas, meses, que usted quisiera escuchar la voz de Dios, quisiera oír la voz audible, o oír en profecía que Dios le habla? Pero aunque no nos hable de esa manera, tenemos la palabra bendita del Señor que aquí nos habla, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó aquí? El diablo lo descubrió. Amén. Ni por más que se puso un traje, se cubrió. Y así hay gente que se envuelve en esa capa. Pero tanto Dios como el diablo descubre a la gente. Tenemos otro caso en Primero Reyes, capítulo 14, verso 1 al 6. Ahí vemos cómo la mujer de Jeroboam se disfrazó para no ser conocida por el profeta Ahías, a quien iba a consultar para saber qué iba a pasar con su hijo Abías, quien estaba enfermo. Entonces el profeta Ahías ya no veía por causa de la vejez. Había perdido la visión física, pero no la visión espiritual. Vean la diferencia. Esta mujer creyó que lo iba a engañar y se pone de acuerdo con el marido. Ahí le dije Primero Reyes capítulo 14, verso 1 al 6. Veamos el verso 1. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate. Solo con que no haya ido de payasa, ¿verdad? Disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Verso 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño, pues su hijo estaba enfermo. Verso 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Abías, y ya no podía ver a Abías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Verso 5. Mas Jehová, ahí está, perdió la visión física, pero no la visión espiritual. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte, aleluya, por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Dios ya sabía cómo iba.
y se lo hace ver al profeta. Verso 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra mujer de Jeroboam. Ya sabía quién era. Ya Dios se lo había dicho, hermano. ¿Por qué te finges otra? Y ese creyente, ¿verdad?, que finge. He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Allá a Saúl lo descubre Satanás, y aquí a esta mujer la descubre Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, amados. Hay otro caso. Estoy hablando esto, amados, porque la capa que Bartimeo andaba le hacía estorbo para llegar a Jesús. Entonces no podemos andar alguna capa, amados, cual sea, que no lo deja acercarse más al Señor. Suelte esa capa. Estamos hablando de eso, que no podemos cubrirnos, porque tanto Dios como el diablo nos conocen. Génesis capítulo 38, verso 1 al 30. No lo vamos a leer todo, pero ahí vemos cómo Tamar, nuera de Judá, se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó para que Judá, su suegro, no la reconociera y poder acostarse con él y tener hijos. ¿Se recuerda? Que se casó con el hijo de este, pero no tuvieron hijos. Tamar no podía tener hijos con el primogénito de Judá, quien por malo Dios le quitó la vida. Judá le dijo a Tamar, bueno, a su nuera, que tenga hijos con Onán, el segundo hijo, con el hermano de Le dice a Tamar que tenga hijos con Onán, quien era su segundo hijo. Pero Onán, cada vez que vertía, lo hacía en tierra para no darle descendencia a su hermano Por lo que él hizo, Dios le quitó también la vida. No quería dar herencia, no quería dar descendencia. Entonces tenían relaciones sexuales, y en lugar de depositar, amados, dentro de ella, lo hacía afuera, y eso Dios lo vio como un pecado. Lo mató, le quitó la vida también. Entonces Judá le prometió a Tamar, su nuera, que le daría por marido a Selá, el tercer hijo, cuando creciera, porque estaba pequeño, para que diese descendencia a su hermano Pero Selá creció y Judá no había cumplido con Tamar, no le dio al tercer hijo. Creció y no se lo dio. Verso 1 al 12, y te puede encontrar, pero veamos el verso 26. Por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, no se lo dio. ¿Qué hizo Tamar? Entonces, Judá había quedado viudo, también se le murió su mujer, y Tamar aprovechó la ocasión. Verso 13 al 16, oiga lo que hizo esta mujer. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Tabnat a trasquilar sus ovejas. Verso 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tibnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Entonces ella buscó otra estrategia para meterse con el suegro. Verso 5. Y la vio Judá cuando iba a trasquilar sus ovejas. Ella se hizo pasar por prostituta. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, o sea, se protegió. Amén, amado. Así hay gente, creyentes, que andan todavía con esa capa de adulterio, fornicación, de mentira,
de hechicería, tantas cosas, hermano. Verso 15 le dije, bueno, ya lo leímos, verso 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Verso 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. O sea, tuvieron relaciones sexuales, suegro con nuera, porque no le dio al tercer hijo para tener descendencia. Ella quería hijos. Entonces él le dice, si usted lee la historia, te voy a enviar un cabrito, ¿verdad? Te acuestas conmigo y yo te envío un cabrito. Ella le dice, para estar segura, déjame 3 prendas. Le deja 3 prendas. Y cuando ven de que ya la pancita le estaba subiendo, Judá dice, apedréenla, mátenla, sáquenla, adúltera, pecadora. Pero cuando ella aparece con el bastón, con los otros 2 presentes que dejó, y le dice, este hijo es tuyo. ¿Qué le parece? A veces así actuamos, como jueces. Actuamos como jueces, pero a veces de jueces pasamos a ser nosotros los condenados, porque juzgamos y no sacamos la viga que está en nuestros ojos. Amén, hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano si primero no sacas la paja de tu ojo? Apedréenla, mátenla, dijo el suegro, porque era su nuera. Entonces tenía que tener descendencia de un hijo de él. Entonces él decía, bueno, ¿con quién se embarazó? Pero cuando le muestra los presentes que le dejó, porque él le mandó al cabrito, pero no la encontraron, y preguntó, ¿dónde está la ramera que se ponía aquí? Dijeron, aquí no hay ninguna ramera. Ella se disfrazó. Estamos hablando del disfraz, de la capa, que hace gente que hace sus fechorías, se quita el traje santo y se pone la capa que Cristo le dijo que soltara. Van, hacen sus fechorías y de ahí regresan, se quitan otra vez esa capa y se ponen la de santo. No la enmascarado de plata. Aleluya. Hay quienes se ponen la capa para hacerle, diga, sus fechorías, pretendiendo después quererse poner de nuevo las vestiduras blancas sin ser purificado. Termino con el último punto o consideración. Bartimeo es sanado por Cristo. No creo que me salí del tema. Les puse estos ejemplos porque hay muchos creyentes que pueden andar alguna capa y con esa se cubren y hacen sus cosas. Pero nada hay oculto delante de Dios ni delante del diablo. Amén. Última consideración. Bartimeo sanado por Cristo. Entonces la perseverancia de Bartimeo fue recompensada por Jesús, versos 51 y versos 52. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿verdad? Amén, amados. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le siguió a Jesús. Y siguió a Jesús en el camino. Entonces Jesús sabía que, amado, que Bartimeo era ciego,
pero quería escuchar de él qué necesitaba. Muchos dicen, ay, es que estoy clamando al Señor, y solo están así, mire, callados con la mente. Eso no es clamar. Puede venir su pensamiento en pensar en Dios, pero no es lo mismo que usted clame, que le diga al Señor que necesita. Hay que ser específico con Él. Amén, amados. Aleluya. Bartimeo fue específico en su respuesta a la pregunta de Jesús. No anduvo con titubeo, como muchos decimos, amor, puede dar una palabra ahí de consuelo, y empiezan a hablar de la primera generación hasta la cuarta generación. No, Bartimeo fue al grano, decimos, ¿verdad? Amén, amados. Fue específico en su respuesta cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Así nada más. No le dijo, es que yo oí historias de ti, Señor, y los que viajan hablaban que había alguien que eras tú, y qué bueno que llegaste. No, que recobre la vista. No le sacó el repertorio, amados, de sus generaciones, ni dónde se ponía, ni quién lo llevaba. Amén. Hay que ser específico con Dios. Aleluya. Amén, amados. Hay personas que están necesitadas de la salvación de su alma, pero piden otra cosa. Bartimeo no solo recibió la sanidad de sus ojos, sino también recibió la salvación de su alma. Verso 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tan pronto Bartimeo recobró la vista, hizo muy buen uso de ella. Siguió a Jesús en gratitud. Verso 52 lo dice, y siguió a Jesús en el camino. Amén, amados. Pero ¿qué pasa hoy? Con muchos, y disculpen lo que voy a decir, pero es una realidad, con muchos Dios hace milagros, sana, libera, hace grandes cosas, pero hay gente que no le agradece. Bartimeo recibió la vista y hizo buen uso de ella. Amén, amados. Amén. Hizo buen uso de ella. Nada más se le recobró la vista y siguió a Jesús. Aleluya. Amén, amados. Pero qué tan agradecidos estamos con el Señor por habernos sacado de esa ceguera, amados, de la ceguera de la ignorancia. Aleluya. Concluyo con esto. No es suficiente llegarse a Cristo para recibir la salud física y espiritual, sino que una vez curados hemos de continuar en su seguimiento por el camino. Amén. Como cristianos hemos de saber que solo hay un camino bueno y no debemos de seguir el camino de Caín, ni el camino de Balaam, ni el camino de Coré. Solo hay un camino. No siga otro camino. Ni porque alguien más venga, ni porque un ángel venga, le diga esto es así. No, siga el único camino que es Cristo. Aleluya. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. Espero, amados, que algo aprendemos, ¿verdad? Amén. Y se los hago un poco más específico y claro, porque necesitamos comprender claramente, amados, las cosas que Jesús puede realizar. Amén. Entonces, si algo, amados, hay en nosotros, despojémonos. Algo que nos impide acercarnos más al Señor, despojémonos, soltemos esa capa. Bartimeo la soltó porque así se hizo más liviano para llegar a Jesús. Imagínense. Si pensamos que estuvo unos 30 años ahí con esa capa, mendigando el olor que agarra una ropa así sucia, hermano. Aleluya. Pero Cristo, no importa cómo lleguemos, con olor bueno, sin olor, o con fetidez de marranos, como llegó el joven aquel, ¿verdad? Pródigo, olor a chiquero, olor a estiércol de cerdos, el Padre lo recibió y lo abrazó. Amén. No importa cómo estemos, cómo lleguemos a Jesús, Él nos recibe.
Levante su mano y diga: Señor, perdóname si alguna vez me he envuelto o protegido en esa capa que me impide acercarme más a ti. Ten misericordia de mí. Te ruego, Señor, que quizás en ti está, Señor, el hacer tu voluntad en mi vida, pero la capa que pueda estar en mí no me permite acercarme a ti. Perdóname, pero en esta hora me despojo de toda capa de hipocresía, de mentira, de adulterio, de fornicación, de todo, para acercarme a ti, Señor. Te ruego, Señor, que me sanes. Quizás no estoy ciego físicamente, pero sáname de cualquier otra enfermedad que tenga en mi cuerpo o en cualquier miembro o órgano de mi cuerpo. Te ruego, Señor Jesús, que hagas un milagro de sanidad como usted puede hacerlo. Te pedimos, Señor Jesús, por favor, que te apiades de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.